Buenos días, mi nombre es Douglas Iván Rengifo Gómez, mi compañero es Jorge Luis Sierra Pelú. Somos técnicos del SENA Complejo del Centro de Electricidad. Estamos estudiando instalaciones eléctricas en baja tensión y ahora les haremos una pequeña introducción sobre nuestro proyecto. Lo que buscamos con este proyecto es saber investigar distintas leyes y normas sobre la correcta realización de conexiones en la parte industrial. Lo que nosotros escogimos fue una fábrica de carnes y embutido. Entonces, esto es con el objetivo de saber hacer las conexiones de una manera segura para poder garantizar la seguridad tanto para las personas que allí se encuentran trabajando, para los aparatos electrodomésticos y tanto para el trabajador que se encuentra realizando la conexión. Con este proyecto lo que haremos es abarcar y asimismo incorporaremos las medidas reales de las máquinas industriales, basándonos en su material, qué función tengan, aplicando los buenos usos de la conexión eléctrica para que funcionen correctamente. Bueno, ¿qué se entiende por instalación eléctrica? La instalación eléctrica se entiende al grupo de aparatos y circuitos que están asociados a la transformación, transmisión y prevención que están utilizando la energía eléctrica. ¿Qué posibles riesgos eléctricos podemos encontrar en nuestro proyecto? Con eso queremos garantizar la seguridad de las personas, de nosotros y de bienes materiales, asegurándonos del buen funcionamiento de las máquinas que se van a utilizar y se van a construir en nuestra fábrica. ¿Qué causas podemos encontrar? Pueden haber cortocircuitos, contactos directos, contactos indirectos para rayos. En base a esto, por eso se abarca este proyecto para saber cómo diferenciar y cómo manejar los posibles riesgos eléctricos que podamos hallar y definiéndonos de estas posibles causas con la ayuda de normas y leyes para así poderlos evitar estos sucesos que puedan ocurrir. Cuando se recibe una descarga eléctrica, eh, consta de tres umbrales, ¿no? El primero, cuando una persona siente un hormigueo, pero cuando solo se le pasa por el cuerpo 0,5 miliamperios. El umbral 2 es cuando el individuo puede soltar voluntariamente el conductor, pero con un tiempo de 10 segundos y si acaso le está pasando 500 miliamperios. El umbral 3 es cuando una persona, el umbral 3 es una fibrilación ventricular dada por una corriente de 30 miliamperios con un valor mínimo de tiempo de paso de 10 segundos y con un valor máximo de 500 miliamperios. ¿Para qué nos sirven las normas eléctricas en nuestro proyecto? Las normas eléctricas hay que llevarlas muy a cabo muy seriamente, ya que una mala instalación, sea potencias, cargas, lo que sea, puede provocar un daño muy severo en las personas, en el medio ambiente y en bienes materiales. En las instalaciones eléctricas existen dos tipos de riesgos mayores, que son choques de corrientes y temperaturas excesivas. Estas pueden causar quemaduras, incendios y explosiones u otras cosas peligrosas. La principal prevención para estos procesos sería tomando en cuenta la seguridad apropiada de choques eléctricos, efectos térmicos sobre corrientes y corrientes de falla y sobre tensiones, para saber manejar mejor estos protocolos. Ahora les vamos a hablar un poco sobre el RETIE, qué es técnicamente y en qué se basa. El objetivo de este reglamento es el poder establecer las medidas de seguridad que garanticen la vida en las personas, la vida animal, la vida vegetal y los bienes materiales. La preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando el riesgo que pueda causar alguna instalación eléctrica. ¿Qué materiales se deben utilizar para hacer una instalación eléctrica? Lo que no se debe usar es cable. Siempre se debe utilizar alambre dependiendo del calibre. Se debe utilizar alambres aislados entre 80 y 1000 voltios, aisladores eléctricos, balizas utilizadas como señales de aeronavegación, bombillas incandescentes de menos de 200 vatios. El campo de aplicación de RETIE está en las remodelaciones eléctricas vigentes de RETIE, cuando el cambio de los componentes de las instalaciones eléctricas sea igual o mayor al 80%. En las instalaciones de corriente continua
mayores o iguales a 50 voltios y de corriente alterna entre 25 voltios y 500 kilovoltios. Están instalaciones eléctricas de frecuencias inferior a 1000 Hz, instalaciones públicas o para la prestación de servicio público y privadas. Bueno, como ya sabemos, todas las instalaciones de los predios deben tener un conductor puesto a tierra, que se identifique. El conductor debe estar aislado con un material adecuado, además de serlo por el color, para la tensión más alta de los conductores activos del circuito de menos de 1000 voltios. Otra distancia de trabajo puede ser los espacios libres. El espacio de trabajo es cuando las partes energizadas deben estar totalmente cerradas cuando se exponen a una inspección o servicio. El espacio de trabajo es un espacio en general donde debe estar debidamente protegida toda la zona a trabajar. Bueno, en las instalaciones se permiten hacer empalme, pero solo con las canalizaciones que puedan ser accesibles después de la instalación. También hay que tener en cuenta la calidad del empalme, que según como sea puede haber un cortocircuito y pues no es lo que queremos. Importantes son las canalizaciones. Todos los terminales no calentadores, excepto los de tipo TW de 25 a 150 milímetros y otros tipos aprobados que no tengan blindaje de tierra, deben ir metidos en un tubo rígido de tubería eléctrica metálica. Las distancias de empalme de fábrica de canalizaciones no debe ser menor de 25 milímetros ni mayor a 150 milímetros. Bueno, los pasacables, esos son importantes para los terminales en los conductos y tuberías que cuando están empotradas se refiere cuando están metidas en un muro o están en mampostería. Se deben utilizar pasacables en ese momento para garantizar buena calidad en la instalación. Los cuadros de distribución. La ubicación de estos cuadros es cuando tengan partes expuestas energizadas, deben estar situadas en lugares permanentes secos, donde estén vigilados por personal competente y solo sean accesibles a personas calificadas, sean ingenieros o personas que estén investigando estas cosas. Bueno, los interruptores que se instalan en los lugares húmedos o mojados, esos deben ser, por ejemplo, cuando se instala un interruptor en la parte de afuera, debe estar cubierto con una reja o con algo que lo proteja de la lluvia o ya sea de la nieve, en caso dado. Eso mismo hay que hacerlo con las tomas que se ubican en las zonas húmedas, como ya sea el baño o puede ser una cocina. Debe ser toma GF6, ya que esta cuando se moja es activa un seguro para que no haya ningún problema. Como ya le habíamos hablado, uno de los planos es AutoCAD. El AutoCAD es un programa donde podemos hacer planos de viviendas, edificaciones y centros comerciales. Aquí pueden ver nuestro plano, que es de nuestra fábrica de carnes y embutidos, donde pueden ver el esquema arquitectónico y su parte eléctrica ya instalada. Aquí podemos ver los diferentes nombres y cómo se divide la empresa, que es la bodega, los baños, los desperdicios, los vestidores, cuartos de aseo, donde irán situadas las máquinas y posteriormente algunos que otros vestidores y baños de hombres y mujeres. Aquí podemos ver las convenciones, donde añadimos redes, subestaciones, casas de empalmes, luminarias y los planos unifilares y multifilares, aquí como los pueden ver. En la parte derecha en notas podemos ver las especificaciones técnicas que nosotros requerimos para construir nuestro plano. Podemos ver el sello de aprobación, en este caso Codensa, o el ingeniero a tratar. Podemos ver el resumen de nuestro proyecto, donde explicamos cómo hicimos nuestro plano arquitectónico y la instalación eléctrica. Podemos ver la ficha de nuestro grupo, podemos ver la localización del SENA en este caso, podemos ver el título de nuestro proyecto, que es Fábrica de Carnes y Embutidos, podemos ver el número de planos que hicimos, en este caso 1, podemos ver el contenido donde escribimos debidas instalaciones, así junto a sus alumbrados. Podemos ver los diseñadores, en este caso nosotros, podemos ver que manejamos una escala de 1 a 100 y la respectiva fecha en que se hizo el plano.
Aquí por último les puedo explicar la urbanización, en este caso el SENA, donde pusimos los datos de nuestro centro donde estudiamos y pudimos realizar este plano con la ayuda de nuestro instructor. Bueno, ahora les comenzaré diciendo, enseñándoles qué es un cuadro de cargas. Este cuadro de cargas que ven aquí es el cuadro de carga de nuestro proyecto de la fábrica de carnes y embutidos, lo cual es muy importante para tener en cuenta el calibre del conductor, además cuántos circuitos vamos a utilizar, qué potencia se necesita, si sobrepasa de los 30.000 vatios, se necesitaría un transformador. Entonces comenzamos aquí mostrando el número de circuitos del cuadro de cargas. Entonces aquí lo que nosotros tenemos son 24 circuitos, y aquí siguen las observaciones, o sea, la máquina en la cual vamos a utilizar. Aquí lo que sigue son las potencias. Entonces aquí tenemos el molino eléctrico y vemos que la potencia es de 746 vatios. Y así siguen las demás máquinas. Entonces aquí siguen las fases. Entonces el molino eléctrico trabaja con una carga monofásica. Entonces solo se pondría en una sola. Se puede elegir el, el lugar donde se quiera poner el número, pero pues nosotros decidimos ponerlo aquí en el primero. Entonces, cuando una carga es trifásica, por ejemplo aquí el 9, 10 y 11, la picadora de cascotes, son 9000 vatios. Entonces aquí lo que hicimos fue dividirlo entre 3, porque es trifásica. 9000 dividido entre 3 son de 3000 vatios en cada fase. Entonces el total de los vatios aquí, como pueden ver, es 9000. Entonces seguimos con la corriente. Entonces seguimos con la corriente. Entonces para hallar este valor necesitamos dividir la potencia sobre la tensión. Entonces, ¿qué tensión estamos trabajando? Aunque aquí no está anotada, la tensión que estamos trabajando son 120 voltios. Entonces 746 dividido 120. Entonces eso nos dará un valor de 6.2 amperios, que estamos hablando de corriente. Y así se hace con las demás. Todas estamos trabajando con un valor de 120 voltios. Perdón, aquí donde hay 9000, hay 11500, 12000, 2000 y 2000. Aquí se estaría trabajando con una tensión de 208 voltios, porque ya son cargas trifásicas. Entonces, continuamos. Total dimensionamiento. Entonces, para saber esto, lo que tenemos que hacer es multiplicar este valor de aquí, 6.2, por 1.25, que es el valor de dimensionamiento, y eso nos dará un valor de 8. Y así se hace con todas las corrientes, se multiplica por 1.25. Entonces, para hallar el breaker, por eso es muy importante el cuadro de carga, porque necesitamos poner el breaker, hacer los cálculos del conductor, la regulación y qué tipo de conductores vamos a usar. Entonces, el breaker. Entonces, como dice que la corriente aquí es de 8 amperios, entonces debemos poner uno que lo exceda. No hay un breaker de 8 amperios, entonces ponemos uno de 10.
lo excede por un poco. Entonces no hay breaker de 2 amperios, ponemos uno de 10. ¿Sí? Se fijarán aquí que nos da un valor de 21 amperios. Entonces aquí sí se pone un breaker de 30. Igual aquí, 54 amperios y se pone un breaker de 60 amperios. 69 amperios, se pone un breaker de 80 amperios. Y así. Es importante que sepan que se puede exceder, pero no demasiado, porque si no, no les va a funcionar el breaker. Bueno, buenas tardes. Aquí ahora mismo les tenemos un programa de SketchUp donde tenemos la fábrica en la que estábamos ya comentándoles. Ese es el proyecto del SENA, en el cual nos basamos para poder realizar eh, esa instalación. Es muy importante el mostrarles cómo se hace. Además, tener en cuenta muchas cosas. Entonces aquí lo primero que vemos es la cometida, que va desde la red pública hasta el medidor. Entonces aquí, como pueden ver, se ve el conductor que se conecta desde la red eléctrica y baja hacia el medidor. Este medidor es trifásico. Entonces aquí tiene su sistema de puesta a tierra, que es muy importante para proteger la vida humana, para proteger la vida vegetal y la vida animal. También es importante, si no queremos que nuestros aparatos sufran daños, por si llega a haber cualquier corto, entonces lo que hace la corriente es irse a tierra. La longitud de esta varilla pues a tierra, según la regla, debe ser de 2.4 metros. Entonces, ahora pasamos a la parte del tablero de distribución. Entonces, como pueden ver aquí, es el tablero de distribución trifásico. Entonces, acompaña un transformador, ya que toda la carga de esta fábrica es trifásica. Y lo que necesitamos es que se regule la tensión. Entonces, como la potencia de esta fábrica pasa de lo establecido en la norma, lo máximo en carga trifásica debe ser, no puede sobrepasar los 30.000. Si ya pasa los 30.000 vatios, ya se le tiene que agregar se le debe agregar un transformador. Entonces, como pueden observar, aquí va el conductor. Ese conductor de color negro va hacia el tablero de distribución. De aquí el tablero de distribución pues distribuye el voltaje hacia las diferentes luminarias. Como pueden ver aquí, estos tubos verdes se suponen que son tubos de PVC. Entonces estos van dirigidos a una caja de empalmes. De esa llega a la luminaria, de la luminaria a su respectivo interruptor. Aquí, como pueden ver, es el baño de hombres. Va hasta su interruptor normal. Aquí se prende y se apaga la luminaria. Luego pasa al baño de mujeres, de damas, el cual aquí tiene su luminaria normal y su interruptor. Entonces esta parte ya la pasamos. Vamos a la parte de la bodega. Como pueden ver, esta es la parte de la bodega. Tiene sus vehículos de transportación. Como ya veníamos diciendo, esta es una fábrica de carnes y embutidos. Entonces, como pueden ver, tiene sus respectivas luminarias, su caja de empalme para seguir
seguir el circuito, aquí está el interruptor. Como pueden ver, enciende todas estas luminarias. Entonces aquí pasa la siguiente caja de empalmes. Esta deriva para los siguientes cuartos. Ahora les voy a mostrar. Entonces esos son los vestidores. El vestidor de mujer, como podemos ver, consta de casilleros, tiene una mesa, consta de un televisor, consta de unos muebles. Entonces, como podemos ver, aquí está el interruptor. Ahora mismo se demora en cargar, pero como pueden ver, llega hasta acá, hasta el conductor, y llega a la luminaria. Entonces, como pueden ver, aquí está el televisor. Y aquí está su respectivo tomacorrientes. Luego pasamos al siguiente vestidor. Aquí está el televisor con su respectivo tomacorriente. En la parte industrial no es muy necesario, como en la parte residencial, que se debe poner un tomacorriente cada 3.6 metros. En la parte industrial se debe poner un tomacorriente donde se necesita, donde sea muy necesario ponerlo. Como pueden ver, aquí está la luminaria con su interruptor. Tiene casilleros, mesas y sofá. Pasamos al siguiente vestidor, que consta de lo mismo. Entonces aquí está el televisor con su tomacorrientes. Como podemos ver, aquí está su interruptor, llega hacia el ducto hacia la luminaria. Entonces, como podrán ver, de esa luminaria pasa a la siguiente, y así, para poder seguir el circuito. Bueno, aquí tenemos el televisor. Pasamos al siguiente vestidor. Entonces, como igual que el resto, tiene su interruptor, el ducto, llega hasta la luminaria parte hacia la otra luminaria. Aquí podemos ver el televisor y su tomacorriente. Entonces pasamos a la parte de las máquinas, el cuarto de máquinas. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos una máquina. Esta es la máquina de embutidos, que consta de una potencia de 300 vatios. Esta máquina es monofásica. Entonces, con su respectivo tomacorriente. Entonces pasamos al siguiente. Aquí tenemos otra máquina. Esta es la máquina esta es la ablandadora de carnes. Esta máquina consta de 400 vatios, tiene una potencia bastante alta. Entonces pasamos a la siguiente. Esta es la empacadora. Entonces esta consta de una potencia de 450 vatios. Aquí tiene su respectivo tomacorriente. Pasamos a la siguiente. Esta máquina es la máquina mezcladora de carnes. Entonces lo que se encarga de hacer es, pues, como su nombre lo dice, mezclar la carne, ¿no? Entonces esa consta de 1350 vatios, tiene una potencia bastante alta. Entonces
Ese es el molino eléctrico, que tiene una potencia de 746 vatios. Esa utiliza esa es bifásica. Pues como pueden ver, aquí tiene su toma corriente, cada una tiene su respectivo toma corriente para evitar cortos y cosas así. Entonces aquí podemos encontrar el congelador. El congelador consta con una potencia de 2000 vatios. Como pueden ver, aquí está su respectivo toma corrientes para cada una, para, como ya les dije antes, evitar cualquier tipo de cortos o accidentes industriales. Entonces, cuando las máquinas son trifásicas o tienen motores, es mucho mejor dejarles un circuito aparte para cada una. Entonces, esta es la máquina. Inject, ¿okay? Este es el ablandador de carnes, perdón. Entonces, esta consta con una potencia de 400 vatios también. Como pueden ver, aquí también tiene su toma corriente independiente. Cada una tiene su circuito muy independiente. Pasamos a la siguiente. Aquí podemos ver la trituradora de casquete, por si, por ejemplo, las costillas de la carne y todo eso. Entonces de esto se encarga esta máquina. Esta máquina consta con una potencia de 200 vatios. No es tan alta como las demás. Entonces, como pueden ver, cada una tiene su diferente toma corriente para evitar daños. Entonces, seguimos. Entonces, como pueden ver aquí se encuentra, este es el cuarto de la limpieza. Como pueden ver, también tiene su luminaria. Entonces, aquí tiene su interruptor o switch, como le quieran decir, y llega directamente a la luminaria. Aquí no se le puso toma corrientes ni nada de eso, pues en las zonas húmedas, no me olvidé decirles que en las zonas húmedas son tomas especiales, las GFCI, las cuales se encargan de protegerse a sí mismas cuando llega a caerles agua o algún líquido. Entonces seguimos en la escena 28. Pues aquí, como pueden ver, los ductos van hasta el tablero de distribución trifásico, cual ya les había mostrado, que llegan aquí al cuarto donde está el tablero con el transformador. Entonces eso es todo por hoy, espero les haya gustado.